importante, es sumamente importante. Entonces yo le invito a que prepare su corazón durante estas semanas. Vamos a estar hablando sobre la Pascua que nuestro Señor Jesús celebró y sus orígenes, y después retomaremos nuestra serie de El Camino hacia la Tierra Prometida. Pero antes de hacer esta pausa, vamos a llegar a un punto importante dentro de este trayecto, y es cuando Dios establece el ministerio sacerdotal. Ese es el título de nuestro mensaje de hoy: Dios establece el ministerio sacerdotal. Y como vimos la semana pasada, la presencia del Señor descendió sobre el tabernáculo de reunión como un testimonio de la protección, bendición y gobierno de Dios sobre todo el campamento de Israel. Y todo estaba listo para dar el siguiente paso en la formación del pueblo de Dios. Los israelitas eran el pueblo de Dios antes de los eventos del Sinaí, sí, porque eran descendencia de Abraham, pero pues Dios iba a empezar a ajustar varias cosas en el monte Sinaí, e iba a empezar a moldear a su pueblo de acuerdo a lo que Él deseaba que ellos manifestasen. Y sabe algo, Él está trabajando constantemente con nosotros en esto, porque Él sí tiene un deseo de que su vida refleje ciertas cosas al mundo. Él tiene un gran deseo porque usted sea una luz en medio del lugar donde se mueve, en su colonia, en su trabajo, con sus amigos, en su familia. Y en este tiempo que Israel estuvo a las faldas del Sinaí, Dios empezó a sacar y a mencionar varios conceptos importantes dentro de la vida del pueblo para que ellos cumplieran con este propósito. Si usted quiere saber cuáles son las cosas que el Señor desea que usted manifieste a los demás, pues yo le recomendaría que lea toda la ley de Moisés y el Sermón del Monte, y se va a dar una buena idea de lo que el Señor busca de usted. Hay muchas cosas más, pero eso es un kit básico de lo que deberíamos de conocer para tener una idea de lo que Dios quiere que nosotros manifestemos. Y bueno, recordemos, ya regresando al tiempo de nuestro pasaje que vamos a abordar hoy, que Dios se manifestó en el monte Sinaí con poder. Y acompáñenme a Éxodo capítulo 19, versículo 5. Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando Dios se manifiesta en poder en el monte Sinaí, en la cumbre del monte Sinaí, lo hace también teniendo esta intención para con su pueblo, que levantar un pueblo, ¿de qué dice ahí? Un reino de sacerdotes y gente santa. Esa era la intención y el deseo de Dios, y sigue siendo el deseo de Dios. El Señor desea que su pueblo sea un pueblo constituido por sacerdotes y gente santa. Pero Israel, al ver la manifestación de Dios, pues decide que no está tan dispuesto a ser un pueblo de sacerdotes. Y le dicen a Moisés: Moisés, no queremos que Dios nos hable directamente,
No queremos que el Señor nos hable audiblemente. Ve tú y nos dices qué es lo que el Señor menciona. Y en unos mensajes anteriores hablamos sobre esto, que esta petición de Israel pues muestra la condición de su corazón. ¿Por qué? Porque no era del todo conveniente para su carne y sus deseos el que Dios les hablase directamente y con este tipo de manifestaciones, porque nadie en sus 5 sentidos se atrevería, ¿no?, a enfrentarse a Dios, a un Dios que se manifiesta en fuego y nubes y truenos, y decirle: no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque uno entendería, bueno, es que me puede destruir con ese poder que tiene, pero si lo hacen a través de Moisés, pues a Moisés yo sí le puedo repelar, a Moisés yo sí le puedo decir de cosas. Entonces, ese es el corazón que tiene Israel, y por eso es que pide un mediador, entre otras cosas, rechazando así el carácter de sacerdotes que Dios quería que todo su pueblo tuviese. Y como Israel no quería ser una nación de sacerdotes, el Señor estableció un sacerdocio en medio de ellos. Y los sacerdotes fueron separados por Dios para cumplir con 3 deberes esenciales. El ministerio del sacerdote en Israel tiene 3 deberes básicos que nunca se deben de descuidar. ¿Cuáles son? El primero es enseñarle la ley al pueblo. Los responsables de hacer que el pueblo conociese la ley de Moisés eran los sacerdotes. Y ellos tenían la obligación de exponerle y repetirle constantemente al pueblo de Israel los mandamientos de Dios. Explicárselos cuando fuese necesario, explicárselos. Esa es una de sus tareas más importantes. La segunda es el servicio en el santuario. Solamente los sacerdotes están autorizados para realizar los sacrificios dentro de los rituales establecidos por la ley de Moisés. Las personas comunes no están autorizadas por Dios. Bueno, no comunes, sino porque ellos también pues son miembros del pueblo de Dios, pero los miembros de las demás tribus no están autorizados por Dios a hacer sacrificios. Y Dios va a ser muy celoso en cuanto a este precepto. ¿Se acuerda de Saúl? Que se desesperó. Samuel era de la familia sacerdotal, le estaba autorizado para realizar sacrificios, y le dice a Saúl: espérame en el campamento y yo voy a hacer el sacrificio para que Dios te bendiga en batalla. Y Saúl decide que no se va a esperar, realiza el sacrificio, siendo él de la tribu de, ¿se acuerda?, Benjamín. ¿Y qué hizo eso? Despertó el enojo de Dios. Y Dios envió un castigo sobre el rey Saúl. ¿Se acuerda del rey Usías? Solo los sacerdotes estaban autorizados para ofrecer el incienso delante de Dios. Él decide que lo va a hacer y Dios lo hiere con lepra. ¿Por qué? Porque únicamente los sacerdotes están autorizados para hacer este tipo de servicios delante de Dios. Y el tercer deber de los sacerdotes es consultar al Señor por el pueblo a través del Urim y el Tumim. Ahorita no tengo tiempo para explicar cómo era esto del Urim y el Tumim, pero en una forma rápida
de consultar a Dios para asuntos importantes dentro de la vida de la nación de Israel. Y una vez que el Señor le ha dado los 10 mandamientos a Moisés, las instrucciones del tabernáculo y que se erige el tabernáculo, el Señor ha decidido que es tiempo de levantar a la familia sacerdotal. Es tiempo de que ellos comiencen a trabajar en las labores que Él les designó, y para eso va a dar la siguiente instrucción el Señor. Acompáñame por favor a Levítico capítulo 8, versículo 1. Levítico capítulo 8, versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. De esta manera Dios le ordena a Moisés que separe a Aarón y a sus hijos de toda la congregación, los lleve al tabernáculo y le ordena que todo el pueblo esté atento. Todo el pueblo debe de estar atento a lo que va a pasar ahí. También le ha pedido que lleve a los animales del sacrificio. 3 sacrificios son los que va a realizar Moisés en esta ceremonia de consagración, y cada uno de estos animalitos es sacrificado de la manera en la que estaba establecida en la ley. Y después tuvo lugar un evento simbólico muy importante, que si uno lo lee, uno dice, pues ¿por qué? Pero ahorita vamos a explicar por qué. Pásese al versículo 22, por favor. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y esto pues nos puede parecer un poquito extraño, porque ninguno de nosotros está acostumbrado a ver este tipo de cosas. Pero esto tenía un significado particular, un significado importante. El poner la sangre del carnero de la consagración en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos significa algo. Se estaba poniendo esa sangre ahí en señal de que ellos, tanto Aarón como sus hijos, debían de prestar su oído para oír la palabra de Dios. Sus oídos debían de estar atentos a escuchar la palabra de Dios. Al poner la sangre del carnero en su pulgar de la mano derecha, se está mencionando
que ellos tienen la obligación de cumplir, buscar cumplir con la ley de Dios. Y al poner la sangre del carnero en el pulgar del pie derecho, se está señalando que ellos deben de buscar vivir una vida santa, andar en los caminos de la palabra de Dios en santidad. Y una vez que hace esto Moisés, fíjese lo que dice el versículo 35. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis las ordenanzas delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. El Señor aquí le está dando 2 órdenes a Aarón y a sus hijos. Una es para un cumplimiento en un evento único. Va a tener lugar este evento y este cumplimiento, y no, por lo menos no pronto iban a tener que cumplir con esta instrucción. La segunda instrucción que les da es de cumplimiento perpetuo, se renueva cada día su obligación de cumplir con esta instrucción. La que es por un tiempo limitado y por un momento único es la de quedarse 7 días y 7 noches dentro del tabernáculo sin salir. Y la otra, la que se debe de estar cumpliendo constantemente, que cada día se renueva la obligación de cumplir con esta instrucción, es la de obedecer lo dicho por Dios de manera exacta. Mire, los sacerdotes tenían un privilegio por encima de todo el pueblo, pero este privilegio llevaba consigo una gran responsabilidad también, una responsabilidad mayor a la que tenía el resto del pueblo de Israel. ¿Qué privilegio tenían? De entre todo el pueblo de Israel, de entre todos los hijos de Abraham, de entre todas las tribus, incluyendo la tribu de Leví, nadie iba a estar más cerca de la presencia de Dios que ellos. La presencia de Dios se manifestó de manera física durante todo el periodo del Éxodo hasta la conquista en el tabernáculo de reunión. Y solamente ellos tenían acceso al interior del tabernáculo de reunión. En el tiempo de la nación ya de Israel en su tierra, pues Dios siguió manifestando su presencia donde se encontraba el arca del pacto, incluyendo después el tiempo del templo de Jerusalén, y ellos eran los únicos que tenían acceso a este lugar. Aparte, ellos eran sostenidos directamente por Dios, porque de cada sacrificio, por lo menos de la mayoría de los sacrificios, una porción se separaba para que ellos tuvieran que comer. Nadie de entre el pueblo tenía mayor acceso a los escritos de la ley de Moisés y posteriormente de los profetas que ellos. Entonces, su privilegio era muy grande. Ellos tenían, acuérdense que en ese tiempo la mayoría de las personas no saben leer y escribir. Ellos, por la naturaleza de su ministerio, tienen que saber leer y escribir. Eso es un privilegio también. Y no tienen que esperar a que llegue el día de reposo para que les lean la palabra de Dios. Ellos la tienen en sus manos. Ellos tienen acceso a los
bueno, los distintos tipos de libros, me refiero a los materiales con los que estaban hechos, en donde estaban la ley de Moisés y los textos de los profetas. A veces no valoramos el tiempo en el que vivimos, porque todos aquí nacimos en el siglo XX y no tiene nada de malo. Miren, el siglo XX, el año en el que usted haya nacido, en el siglo XX, ya había imprenta. Y eso permitió que usted tuviera una Biblia en sus manos con facilidad, no relativa facilidad, con facilidad. Y eso es una ventaja enorme en comparación de la situación que vivieron los cristianos antes del siglo XV. Porque la mayoría de los cristianos antes del siglo XV y de los judíos antes del nacimiento de Jesús no tuvieron una Biblia en su casa o un texto bíblico en su casa porque eran caros y de difícil acceso y de tardada producción. Y usted, ahora estamos en el siglo XXI y hasta los puede tener en su celular. Y es una bendición grandísima. Usted tiene una condición semejante a la que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ellos eran los únicos que tenían acceso directo, fácil a estos textos. Entonces, el tener toda esta bendición, el tener todas estas ventajas y estos privilegios, implicaba también la responsabilidad y la obligación de llevar una vida de mayor santidad que el resto del pueblo. Dios esperaba de todos santidad, sí, pero más de aquellos que conocían claramente lo que Él había dicho en la ley. De ellos esperaba que llevaran una vida mejor, una vida que fuese un verdadero ejemplo a seguir. Dios esperaba que los sacerdotes fuesen un ejemplo de una vida que agrada a Dios. Que las personas dijeran, ¿quieres ver cómo vive un hijo de Dios? Ve cómo vive el sacerdote. Por eso, bueno, entre muchas otras cosas, pero acuérdese que los sacerdotes de Israel se casaban. Lamentablemente aquí en nuestro país, pues por el contexto tan dominante del catolicismo, nadie asocia la palabra sacerdote con matrimonio, pero en el tiempo de Israel es una asociación normal. ¿Por qué? Porque todos los sacerdotes se casaban. Y su matrimonio debía de ser ejemplar también. Las personas debían de decir, ¿quieres ver cómo es un matrimonio de acuerdo a lo que dice con Dios? Ve cómo vive el sacerdote, ve cómo vive el sumo sacerdote. Pero recordemos que el día de hoy, todos somos llamados a formar parte de esta nación de sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que estas responsabilidades de las que le hablo, que tenían los sacerdotes, las tiene usted también. Y a veces no nos gusta que nos digan, tienes esta obligación y esta responsabilidad, pero las tenemos. Dios sí espera que las cumplamos. Tenga eso en cuenta. Dios tiene expectativas de usted. A veces llevamos una vida en la que pues creemos que somos lo único que existe en el universo y que todo debe de girar alrededor de nosotros y tenemos expectativas de los demás y no nos ponemos a pensar que las personas tienen expectativas de nosotros y la verdad sí, o sea, póngase a reflexionar. Hay gente que espera algo de usted. Pero ¿sabe algo? Dios espera algo de usted también. Y no solo algo, espera muchas cosas de usted. Espera, entre esas cosas,
que usted sea un punto de referencia para los demás de cómo se vive una vida que agrada a Dios. Y pregúntese a usted mismo si lo está cumpliendo, porque si no, le está fallando a Dios. No está cumpliendo con las expectativas que Dios tiene para usted. Por eso le digo que le había dicho en una ocasión, hace algunas semanas, que la figura de los padres de familia es bien importante, porque usted, bueno, muchos aquí son papá o mamá, ¿no tiene expectativas de sus hijos? No, o se dice a sí mismo, pues, ay, lo que la vida le ponga enfrente, ¿no? Y como le vayan saliendo las cosas, o espera algo de ellos. No espera que sean hombres y mujeres de bien. Cuando están en la escuela no espera que saquen buenas calificaciones, que se porten de manera correcta. Yo supongo que sí. Y cuando no lo hacen, ¿cómo se sienten? ¿Bien o mal? Mal, ¿no? Y ¿cómo cree que se siente Dios cuando ve que Él le da a usted todo? Le ha dado todo. A veces tal vez las personas piensan que las oraciones de inicio de reunión son repetitivas porque le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, pero es que no son repetitivas. La verdad, cada día Él nos da un montón de bendiciones y hay que darle gracias. Estamos muy mal acostumbrados porque damos muchas cosas por hecho. ¿Sabe que el aire que respira le pertenece a Él? Es suyo y se lo está dando. ¿Sabe que el sol que sale cada mañana y que le alumbra y le da calor, le pertenece a Él? Y se lo da. Todo lo que está a su alrededor y que permite que su cuerpo siga funcionando, le pertenece a Él. Y se lo está dando para que usted siga vivo. Entonces, todos los días hay muchas razones para darle gracias, sin contar el ámbito espiritual, porque ahí pues todavía nuestras razones para dar gracias son mayores. Usted está aquí por su gracia. Eso es algo que se nos olvida fácil, pero no debería de olvidársenos. Porque nadie de nosotros éramos merecedores de lo que Él hizo. Nadie aquí valíamos la sangre de nuestro Señor Jesús. Y sin embargo Él nos lo dio. ¿No será que debemos de darle gracias todos los días? ¿No será que debemos de cumplir o intentar? Obviamente no podemos en su plenitud porque somos imperfectos, pero no deberíamos de dar nuestro mejor esfuerzo por cumplir con las expectativas de Dios para nuestra vida. Yo pienso que sí. Pero aunque todo esto es aplicable a cada uno de nosotros, se aplica más con los líderes de las iglesias, porque ellos están cumpliendo con estas tres funciones, bueno, con la del UMIM y el TUMIM, no. En el sentido de que no tenemos UMIM y TUMIM, eso ya pasó. Pero los encargados en las iglesias tienen estas mismas funciones. Son los encargados de enseñarle la palabra de Dios al pueblo de Dios. Son los encargados del servicio, por eso hay líderes de alabanza y hay personas en la alabanza y demás, todas las cosas que se hacen en un servicio. Y también son una ayuda para consultar al Señor. Mire, no recomendamos, bueno, sí,
siempre recomendamos que cuando tenga alguna situación complicada, venga y acérquese, que le podemos, con la ayuda de Dios, orientar de acuerdo a su palabra, pero también busque primero usted a Dios. La cosa no funciona de esta manera. Yo tengo un problema, yo no oro, no quiero orar, no quiero leer la palabra, voy con el pastor o con el líder para que Dios le hable a él y me diga qué hacer. Así no funcionan las cosas. ¿Cómo funcionan las cosas? Tengo un problema o algo que no sé resolver, yo oro, yo leo la palabra y me acerco con el pastor o con el líder y le pido que me apoyen en oración y que si me puede ayudar a buscar la voluntad de Dios. Y cuando las cosas son así, se puede dar que Dios le diga algo a usted y se lo confirme a través de su autoridad. Eso puede suceder, pero ¿qué se necesita? Bueno, que usted también tenga la comunión con Dios. Si usted no está interesado en leer, si usted no está interesado en orar y espera que Dios le hable a través del líder, no va a pasar. No va a pasar. Se necesita que usted también tenga comunión con Dios, pero bueno, esa es una de las funciones de liderazgo, ayudar a las personas a encontrar cuál es la voluntad de Dios. Y como tienen estas mismas funciones, y también hay un privilegio, porque pues en teoría, hay lamentables casos en los que no es así, pero en teoría los líderes de una congregación están más expuestos a la palabra de Dios, se exponen más a las escrituras porque le deberían, en teoría, dedicarle una buena parte de su día al estudio de la palabra y al estudio de la voluntad de Dios. Y mire, la verdad sí es una realidad y es una bendición cuando el líder espiritual tiene esta condición, porque yo le puedo dar un ejemplo personal. Yo he sido una persona con una mente que luego le surgen dudas, que mi papá y mi mamá decían que a veces eran desesperantes. Pero pues tuve un tiempo en el que me hice muchas preguntas sobre nuestra fe. Muchas personas pasan por estos tiempos de crisis y no encuentran respuestas y se desaniman. Yo pasé por este tiempo de preguntas, pero sabía por el hogar en donde crecí que había respuestas. Y gracias a Dios, pues mi papá contaba con muchos libros sobre distintos temas de la escritura. Y bueno, inicialmente les consultaba a ellos, ¿no? Consultaba a mi papá y a mi mamá, pero supongo que llegó un momento en el que ya también ellos también tenían que hacer y me decían, pues ahí están los libros, tú también búscale. Pero es una bendición y bueno, en ese momento no era tan fácil el acceso a estos recursos, pero yo los tenía, la verdad fueron una bendición para mí. Pero bueno, el haber tenido este acceso implica también más responsabilidad sobre mí, implica más responsabilidad sobre mis papás, sobre la casa pastoral en general. ¿Qué es lo que busca Dios de aquellos que les servimos? Pues que llevemos una vida ejemplar, que podamos ser un punto de referencia sobre cómo se lleva una vida que agrada a Dios. Y le digo esto con algo de nerviosismo porque sé la responsabilidad que implica. Es una responsabilidad grande, sí, pero el privilegio también es grande. Y bueno, bueno, le platico qué pasó en el capítulo 9 ahí en Levítico, en el libro de Levítico. Aarón tiene que realizar
algunos sacrificios propios de su ministerio delante del pueblo en este momento específico. Todavía está realizándose, o sea, esto es uno de los actos de esta ceremonia de consagración, y se ofrecen los sacrificios de holocausto, y después sucede algo muy bonito. Mira, acompáñame ahí a Levítico capítulo 9, versículo 22. Levítico 9:22 dice: Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aquí el Señor da una señal de su aprobación. Y son pocas las señales como esta. Anteriormente encontramos una en el caso de Abel, aunque con Abel no se nos describe qué señal mandó Dios, que les dio a entender a él y a Caín que el sacrificio de Abel había sido aceptado y visto con buenos ojos por parte de Dios, pero seguramente fue algo claro y evidente, que los dos entendieron que había pasado. Y aquí tenemos algo similar, porque Aarón ofrece los sacrificios, levanta sus manos y bendice a toda la congregación, entra con Moisés al tabernáculo, salen y desciende la presencia de Dios de una manera en la que todo el pueblo, el millón y feria de personas que formaban el campamento, lo pudieron ver. Y después de la manifestación de la presencia de Dios, sale un fuego que consume el holocausto que había sido puesto sobre el altar del sacrificio. Y ante esta muestra de el poder de Dios nuevamente, y de su gloria y de su aceptación, porque el que Dios mandase esta señal estaba mostrando que Él estaba complacido con lo que Moisés y Aarón y los hijos de Aarón habían hecho, y que los aceptaba como sacerdotes. Ante esta señal, ¿qué es lo que hacen? Pues lo más natural del mundo, que es postrarse delante de la presencia de Dios. Fue un fuego milagroso, fuego divino, que consume la ofrenda del holocausto en señal de agrado. Pero mire, el fuego de Dios se puede manifestar para dos cosas: una, para mostrar que Él acepta algo, y otro como castigo. Y poco tiempo después de que tuvo lugar la consagración y el establecimiento del sacerdocio, va a tener lugar un evento en el que Dios va a usar nuevamente el fuego, pero en esta ocasión para mostrar su rechazo y desagrado a algo que había sucedido. Vamos a ver qué fue, porque este evento tiene una enseñanza importante para nosotros. Vamos a Levítico 10, por favor, ahí, adelantito, versículo 1. Levítico 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego
sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Nadab y Abiú no eran cualquier hijo de Aarón. Aarón tenía varios hijos, pero ellos dos son sus hijos mayores. Y el hijo primogénito y los hijos mayores en este tiempo son de especial importancia para los padres, tienen un lugar especial en el corazón de los padres por varias razones. Uno, porque la condición de primogénito es muy especial, ¿no? Se consideraba que él iba a ser el sucesor como líder espiritual y líder general de la familia o del clan. Y también se les veía como el principal apoyo. En este tiempo, pues las familias eran muy numerosas, 8, 10, 12 hijos, por ahí. Era lo que se acostumbraba a tener. Y pues los hijos mayores eran en los que el padre de familia después se podía apoyar para sacar el trabajo. Eran los primeros que le debían de entrar al trabajo pesado, los que debían de ayudar en el cuidado del resto de los hermanos. Tienen un lugar especial en el corazón de los padres, los hijos mayores en este tiempo. Y pues los hijos mayores de Aarón no se van a comportar como les correspondía y deciden ofrecer fuego extraño delante del Señor, y por eso la presencia de Dios sale en fuego y los consume. Y son 3 palabras, ¿no?, en el final del versículo 3, pero son palabras fuertes. Dice: y Aarón cayó. ¿Qué significa eso? Ni siquiera lloró. Aarón obviamente se sentía mal porque eran sus hijos mayores y cayeron muertos, consumidos por el fuego de Dios. Pero Aarón entendía cuál era su papel y entendía lo que ellos habían hecho, y sabía que no podía llorar por ellos, mucho menos quejarse. Porque ¿qué hicieron estos jóvenes? Porque eran jóvenes. Cometieron 2 faltas graves. En primer lugar, ellos tomaron un fuego que no procedía del fuego que había en el altar. Todos los rituales que implicaban fuego dentro del tabernáculo requerían que el fuego fuese tomado del altar. Seguramente había algún tipo de carbón o de leña en el altar. Cuando se requería ofrecer, por ejemplo, el incienso, ellos llegaban, tomaban de los carbones del altar, lo colocaban en el incienso y lo colocaban en el incensario, y después ponían el incienso y lo ofrecían delante de la presencia de Dios, y así con cada procedimiento que requiriese de fuego. Bueno, ellos decidieron que no iban a tomar del fuego del altar y tomaron de otro lado y lo pusieron en el incensario, y así se presentaron delante de Dios. Yo no diría: pues es algo bien sencillo, ¿no? ¿Por qué
¿Qué diferencia hay entre el carbón de la casa y el carbón del altar del sacrificio? Si uno lo piensa materialmente, pues no hay diferencia, carbón es carbón, fuego es fuego, sirven para lo mismo, pero con Dios sí hay una diferencia, y es que Él ordenó que de ahí se tenía que tomar el fuego. Y cuando Él da una orden específica que espera que la cumplamos al pie de la letra, en plenitud, completa. Esto es algo que a veces no entendemos, y es que para Dios no hay términos medios, no hay 3/4, no hay un 80%, no hay un 90% en el cumplimiento de sus instrucciones. Con Él o cumplimos completamente o no cumplimos. Si cumplimos con el 90% de lo que Él nos dijo, es como si no hubiéramos cumplido con nada. Dios demanda de nosotros obediencia total. Por eso son mandamientos, porque son órdenes. No dejó el Señor a nuestro libre albedrío qué cumplir y qué no. Lo que dice la ley es lo que Él quiere que cumplamos, y no nos ha dado a escoger qué partes cumplimos y con qué partes no cumplimos. Nos dio a elegir si le obedecemos o no, eso es otra cosa, pero si le vamos a obedecer, Él espera que cumplamos con cada instrucción que haya allí, justo como dice ahí. Y nadie mejor que ellos debía de entender esto. Ellos conocían que Dios demandaba obediencia total, y conocían el castigo que Dios enviaba sobre los rebeldes y desobedientes. El que ellos hayan tomado fuego de otro lado, lo único que dejaba ver era una irreverencia delante de Dios y una falta de consideración a aquello que Él había dicho. Y cuando nosotros obedecemos parcialmente, estamos haciendo lo mismo. Es por eso que es un pecado, porque estamos mostrando una falta de consideración, no le estamos dando la importancia que tiene el mandamiento de Dios. Cuando su hijo o su hija le obedece a medias, ¿qué está diciendo? No presté atención o no me interesó cumplirlo por completo. Cuando nosotros hacemos eso delante de Dios, estamos mandando el mismo mensaje. No presté atención o no me importó, no le di la importancia que tenía. ¿Por qué le digo que ellos mejor que nadie conocían la manera en la que Dios envía su castigo? Porque acuérdese que ellos son levitas, pertenecen a la tribu de Leví, y hace aproximadamente un año ellos tuvieron que tomar la espada y ejecutar a 3,000 rebeldes que instigaron la construcción y adoración del becerro de oro. Ellos sabían de primera mano que con Dios no se juega, y pasaron por este ritual de consagración tan específico, con un fin tan maravilloso como el que vimos, en el que Dios envía el fuego santo para mostrar su aceptación y agrado, y a pesar de eso deciden ofrecer este fuego extraño. Y uno se pregunta a veces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué se animaron a hacer esta barbaridad, por no usar otra palabra?
uno no esperaría que alguien como ellos se dijese a sí mismo, Dios no se va a dar cuenta. Ellos saben el tipo de Dios que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos saben quién es el Dios de Moisés. Uno no diría, no, es que voy a engañar a Dios. Ellos saben que no se puede. Pero, ¿por qué lo hicieron? ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque estaban borrachos. ¿Sí? Los versículos 8 y 9, si usted lee el pasaje después, dan a entender que ellos se habían emborrachado y se presentaron a ofrecer el incienso así en estado de ebriedad. Y pues se les hizo fácil tomar fuego de otra parte. Y muchas personas nos preguntan a veces que por qué no tomamos vino, por qué estamos en contra del consumo de bebidas alcohólicas, que donde dice la Biblia que hace daño. Este es un ejemplo clarísimo. Muy probablemente, si ellos hubieran estado sobrios, no se hubieran animado a hacer esta cosa, este acto de ofensivo delante de Dios, pero ya estaban bajo la influencia del alcohol. ¿Y qué pasa cuando una persona está bajo la influencia del alcohol? Como dice el libro de Proverbios, ven cosas extrañas, ya no perciben la realidad como es, su realidad se distorsiona y hacen cosas que no harían en un estado de sobriedad. En este caso, ignoraron la instrucción de Dios y pues eso les costó la vida. Algo interesante aquí es que Dios no tomó su estado de ebriedad como una atenuante a su pecado, porque eso es algo que en nuestra sociedad se hace. A veces el hombre golpea a la mujer y dice, pues es que estaba borracho, como si eso dijera, porque estaba borracho, pues se la pasamos o se la perdonamos. O chocó y dicen, pues es que estaba borracho, como si eso fuera algo que disminuye la gravedad de lo que hizo. Delante de Dios no. Ellos estaban bajo la influencia del alcohol, pecaron y Dios los consumió. ¿Por qué? Porque no es una atenuante, no es algo que hace que el pecado sea menor. ¿Por qué? Porque ¿quién decidió ponerse en esa condición? Ellos. Yo no tengo experiencia en el consumo de alcohol, pero sé que cada cuerpo tiene un límite y las personas tienden a conocer sus límites. Uno sabe cuando ya no se está sintiendo de una manera normal. En la zona del Mediterráneo, donde se desarrolla Israel, el consumo del vino, que nosotros llamamos vino de mesa, es normal, por muchas razones, es parte de la dieta. Ellos, como hemos platicado en otras veces, nunca se consume el vino puro, siempre se diluye. Es mal visto que alguien agarre el vino y lo vierta así en el vaso, en la copa y se lo tome directamente sin diluir. El vino de mesa o el vino que se consume con los alimentos en este tiempo siempre va diluido con agua. Y pues ellos se dan cuenta también cuando ya se empezaban a pasar de copas, ¿qué debían de hacer? Bueno, debían de detenerse. El estado de ebriedad está terminantemente prohibido de acuerdo a lo señalado por las Escrituras. Ellos decidieron ponerse en esa condición y por eso Dios no los iba a perdonar, no iba a pasar esto por alto.
Y fíjese algo más que sucede. Vamos al versículo 4. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal del duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos y toda la casa de Israel sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis en la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Aquí Dios está manifestando el rechazo tan grande a la conducta de Nadab y Abiud. Porque fíjese dónde ordenó Dios que pusieran sus cuerpos. En el mismo lugar donde se ponían las partes del cuerpo de los cabritos y de los carneros que no eran apropiadas para el sacrificio, como el cuero, las pezuñas y el estiércol que se sacaba de los intestinos. Eso se llevaba a una parte específica. Échenlos ahí. ¿Y qué le dice a Aarón? Hay en Levítico capítulo 21, versículos 10 al 12, hay una instrucción general para todo sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene prohibido llorar por la muerte de algún familiar, aunque sea el más cercano posible. No pueden rasgar sus vestidos, no pueden estar de duelo por la muerte de un familiar. Pero aquí Dios extendió esta instrucción sobre Eleazar, manifestando ¿qué? El rechazo que Dios tiene por lo que Abiú y Nadab realizaron. Eleazar es su hermano menor, y le dice: ¿sabes qué? No puedes. Igual que tu papá, no pueden tener duelo y se me quedan en el tabernáculo de reunión, no pueden salir. Porque tienen que ver, el pueblo debe de entender que conmigo no se juega. Los sacerdotes habían recibido en varias ocasiones advertencias por parte de Dios sobre el desobedecer o deshonrar a Dios. Y Dios aquí estaba mostrando, en el caso de Nadab y de Abiú, que esas advertencias eran reales, que no era simple palabra cuando Dios les decía que iban a morir si desobedecían, que no era simple palabra cuando Dios les decía que iban a ser castigados si había desobediencia. Y aquí vamos al versículo 8 ya para terminar, ahí en Levítico 10. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. A Aarón y a sus hijos, a todos los sacerdotes, se les prohibió consumir cualquier cantidad de cualquier bebida alcohólica si iban a ministrar a Dios. ¿Por qué? Porque ahí nos dice algo que tiende a ser el alcohol. Una persona que está bajo los efectos del alcohol es incapaz de discernir entre lo limpio y lo impío. Una persona que está bajo los efectos del alcohol
es capaz de discernir entre aquello que honra a Dios y aquello que deshonra a Dios. Y bueno, cualquiera que vea a un borracho se da cuenta de eso. No saben discernir lo que están haciendo, no tienen control sobre su persona. ¿Y qué hacen? Barbaridad y media. Por eso se les hace muy fácil manejar a alta velocidad. Póngase a pensar en lo real que es este pasaje. ¿Cuántas personas mueren porque una persona maneja en estado de ebriedad? Muchísimas, que no la deben ni la temen. Recuerdo el caso de un amigo de un amigo mío. Él estaba en moto ahí por el Estadio Morelos, como a las 11 o 10 de la noche, se pone el alto, él se para, un borracho llega por atrás, le pega a la moto, se va para atrás y se desnuca el muchacho. Él hizo bien, se paró ante la señal de alto del semáforo, pero pues el borracho no pudo distinguir y se lo llevó. Entre otros pecados que pueden surgir por el efecto del alcohol, es algo de lo que debemos de guardarnos. ¿Por qué? Porque sí nos lleva a hacer mucho mal. Si le preguntan dónde dice la Biblia, que vea que llévenlos a estos pasajes, porque la Biblia es clara. La Biblia es clara. Es importante que tomemos esto en cuenta porque Dios no está dispuesto a tolerar los pecados que cualquier persona pueda realizar por estar bajo los efectos del alcohol. Y mire, Aarón y su familia fueron separados por el Señor para dar un ejemplo de conducta y un ejemplo de vida a todos aquellos que forman parte de su pueblo. Y sabe algo, hoy ese es nuestro trabajo en general, no nada más de liderazgo, sino de usted también. Porque si usted no es un ejemplo a las personas que están a su alrededor de cómo se lleva una vida de santidad, ¿quién lo va a hacer? Póngase a pensar en la ciudad en la que vivimos. Vivimos en una ciudad en la que probablemente ni el 0.01% de la población es cristiana. Si usted no da ejemplo de cómo se vive como hijo de Dios a las personas que están a su alrededor, estadísticamente lo más probable es que nadie más lo va a hacer. Fíjense en su responsabilidad, o sea, esta es una responsabilidad grande, porque probablemente usted es la única persona creyente con la que muchos de sus conocidos van a tener contacto. Vea la gravedad de ese panorama. Lo más probable es que no se topen con otro cristiano en muchos años o en el resto de su vida. Y si usted no cumple con su misión de ser un ejemplo y de ser una luz, usted les está privando. ¿Sabe que si usted tiene un mal ministerio, un mal testimonio, puede alejar a muchísimas personas del evangelio? Y probablemente no encuentren a nadie más, probablemente no les toque conocer a alguien más que sí les dé un buen ejemplo. Vea la responsabilidad que tienen. Usted, junto con nosotros, tiene este carácter de sacerdote, porque Dios lo llamó a ser rey, eso sí nos gusta, pero no se refiere al aspecto material, ya hemos hablado de eso. Pero también lo llamó a ser un sacerdote. Y si va a ser un sacerdote, debe de tomar las instrucciones de Dios en serio, no como los hijos mayores de Aarón. Entonces Dios nos está llamando hoy a ser este pueblo especial y a que entendamos
nuestro papel, nuestro trabajo, nuestra misión en medio del lugar donde nos encontramos y que nos pongamos a hacer nuestro trabajo. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este privilegio tan grande que tú nos das. Porque es un enorme privilegio haber recibido tu gracia, haber sido sacados de las tinieblas a la luz y conocerte a ti, conocer tus caminos, conocer tu palabra. Pero así como nos has dado muchos privilegios, el privilegio de tu presencia, el privilegio de tu protección, tus bendiciones, también nos has dado una gran responsabilidad, y es ser luz. Es como Aarón y sus hijos prestar nuestro oído a escuchar tu palabra, prestar nuestras manos a obedecer tu palabra y prestar nuestros pies para vivir una vida en el camino de la santidad. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esta misión, porque tú nos escogiste y no quieres que seamos siervos flojos. Ayúdanos a entender que sí esperas algo de nosotros, que tienes expectativas de nosotros, y ayúdanos a cumplirlas lo mejor que podamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano. Que pase muy buena noche. Y nos vemos aquí el